Ahora bien, si estás aprendiendo español, la lectura es especialmente importante. Piensa en esto. Cuando aprendes un idioma, no solo necesitas memorizar palabras o reglas gramaticales. Necesitas ver cómo esas palabras y reglas funcionan en situaciones reales. Y ahí es donde entra la lectura. Cuando lees en español, estás viendo el idioma en acción. Estás viendo cómo se usan las palabras en frases completas, cómo se combinan los verbos con los sustantivos, cómo se estructuran las oraciones. Es como si estuvieras observando a un artista pintar un cuadro. Pero en este caso, el cuadro es el idioma español. Por ejemplo, si lees un cuento sobre un niño que va al parque, podrías encontrar frases como «El niño corre rápido» o «El sol brilla intensamente». Estas frases no solo te enseñan vocabulario, sino también cómo funciona el idioma en la vida cotidiana. Y lo mejor de todo es que, mientras aprendes, también disfrutas de la historia. Además, la lectura no solo mejora tu vocabulario y gramática, sino que también desarrolla tu capacidad de pensar y analizar. Cuando lees, tu cerebro trabaja constantemente para comprender lo que dice el texto. Este proceso ayuda a mejorar tu concentración, tu memoria y tu habilidad para resolver problemas. Es como si estuvieras entrenando a tu cerebro para ser más fuerte y más ágil. Imagina que leer es como hacer ejercicio para tu mente. Cada vez que lees, estás fortaleciendo tus músculos mentales. Y eso no solo te ayuda a aprender español, sino también a ser más creativo y más inteligente en general. Así que si alguna vez has pensado que leer es aburrido o difícil, quiero que cambies esa idea. Leer es una actividad que puede ser muy divertida y gratificante, especialmente si eliges textos que realmente te interesen. Hablemos ahora de cómo empezar a leer en español si eres principiante. Tal vez pienses que leer en un idioma que estás aprendiendo es algo muy complicado. Pero déjame decirte que no tiene por qué ser así. Hay muchas formas de hacer que la lectura sea fácil y divertida, incluso si apenas estás comenzando. Primero, es importante que elijas textos adecuados para tu nivel. No necesitas lanzarte directamente a grandes novelas o artículos complicados. Al contrario, busca materiales que sean fáciles de entender. Por ejemplo, los cuentos infantiles son perfectos para principiantes porque tienen un lenguaje sencillo y estructuras claras. También puedes leer recetas de cocina, blogs sobre temas que te interesen o historias cortas diseñadas específicamente para estudiantes de español. Lo importante es que elijas algo que te motive y te haga sentir cómodo. Luego, cuando encuentres palabras que no conoces, no tengas miedo de usar un diccionario. Existen muchas herramientas útiles en línea, como Google Translate o Word Reference, que pueden ayudarte así a entender el significado de esas palabras. Sin embargo, trata de no traducir todo el texto. En lugar de eso, intenta captar el significado general de lo que estás leyendo. De esta manera,
Entrenas tu cerebro para pensar en español. Además, si lees en voz alta, puedes mejorar tu pronunciación y ganar confianza al hablar. Escuchar tu propia voz mientras lees te ayuda a recordar mejor las palabras y las frases. Así que no dudes en practicar la lectura en voz alta, incluso si estás solo. Otro beneficio maravilloso de la lectura en español es que te conecta con nuevas culturas. Cada vez que lees un texto en español, estás entrando en contacto con las costumbres, las tradiciones y las historias de países hispanohablantes. Por ejemplo, si lees un libro sobre México, podrías aprender sobre el Día de los Muertos, una celebración única que honra a los seres queridos que ya no están. O si lees un artículo sobre Argentina, podrías descubrir la pasión por el fútbol y el mate, una bebida tradicional que une a las personas. A través de la lectura, puedes conocer cómo viven, piensan y sienten las personas en diferentes partes del mundo hispanohablante. Esto no solo amplía tu conocimiento del idioma, sino que también te ayuda a ser más abierto y comprensivo hacia otras culturas. Además, la lectura es una forma maravillosa de relajarte y disfrutar. No tienes que limitarte a libros de texto o materiales académicos. Puedes elegir temas que realmente te interesen, como viajes, moda, tecnología o incluso deportes. De esta manera, no solo estás aprendiendo español, sino también pasando un buen rato. Imagina que estás leyendo un blog sobre tus destinos favoritos en España. Mientras aprendes palabras nuevas como playa, montaña o ciudad, también estás soñando con tus próximas vacaciones. O tal vez estás leyendo un artículo sobre tus equipos de fútbol favoritos. Mientras aprendes frases como marcar un gol o ganar el partido, también estás disfrutando de tu pasión por el deporte. Así que la lectura no solo es útil, sino también divertida. Quiero compartir contigo algunas historias inspiradoras que demuestran el poder de la lectura. Imagina a Juan, un estudiante que siempre pensó que aprender español era imposible. Un día decidió leer un cuento corto en español. Al principio encontró muchas palabras difíciles, pero poco a poco fue mejorando. Ahora, Juan puede leer libros completos en español y hasta escribir sus propios cuentos. Su vida cambió gracias a la lectura. O piensa en Ana, una viajera que quería visitar España, pero tenía miedo de no poder comunicarse bien. Para prepararse, decidió leer blogs de viajes en español. Gracias a eso, aprendió frases útiles como ¿dónde está el baño? O me gustaría probar la paella. Cuando llegó a España, pudo hablar con confianza y disfrutar de su viaje. La lectura no solo mejoró su español, sino que también le dio la seguridad que necesitaba. Estas historias nos muestran que la lectura no es solo una actividad académica, es una herramienta que puede transformar tu vida. Cada palabra nueva que aprendes te acerca un paso más a tus sueños. Así que, si todavía no has empezado a leer en español, quiero invitarte a que lo hagas hoy mismo.
Elige un texto que te inspire. Siéntate en un lugar tranquilo y déjate llevar por las palabras. Recuerda que cada palabra nueva que aprendes es un regalo que te das a ti mismo. Finalmente, quiero darte algunos consejos adicionales para que disfrutes al máximo de la lectura en español. Primero, establece metas pequeñas. No necesitas leer un libro completo en un día. Empieza con una página o un párrafo al día. Luego, encuentra un lugar cómodo donde puedas concentrarte sin distracciones. También puedes compartir lo que lees con amigos o compañeros de clase. Hablar sobre lo que has leído te ayudará a recordar mejor lo que has aprendido. Y sobre todo, sé paciente. Aprender un idioma lleva tiempo. No te frustres si no entiendes todo de inmediato. Lo importante es seguir adelante y disfrutar del proceso. En resumen, la lectura es mucho más que una simple actividad. Es una forma de crecer, de aprender y de conectar con el mundo. Cada vez que abres un libro en español, estás dando un paso hacia tus sueños. Así que, te invito a que comiences hoy mismo. Elige un texto que te inspire. Siéntate en un lugar tranquilo y déjate llevar por las palabras. Recuerda que cada palabra nueva que aprendes es un regalo que te das a ti mismo. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que te haya inspirado a explorar el maravilloso mundo de la lectura en español. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias, déjame un comentario. Nos vemos en la próxima clase. Adiós y buena suerte.